Quiero, hermano, aprovechar este momento para hablarle a usted en esta noche. Y dice el tema: ojalá fuese frío o caliente. Qué tremendo, ¿verdad? A veces nosotros dejamos pasar esos trocitos de la Biblia o de los textos bíblicos. Pero acá en el verso 15 dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Es decir, hermano, hay tres tipos de personas. Hay tres tipos de creyentes, o dos tipos de creyentes, del que les voy a hablar, y del otro, pues, que cuando habla de frío, está hablando de personas que no conocen a Dios todavía, pero que puede haber un momento donde Dios puede hacer un milagro en la vida de esa persona. Y por ese milagro está usted aquí adorándole a Él. Porque cada uno de nosotros, hermanos, somos un milagro. Yo no sé cómo se considera usted, pero yo soy un milagro andando. Usted es un milagro andando, predicando, hablando, enseñando, haciendo algo para el Señor. Usted es un milagro. Un milagro no solamente cuando hay una sanidad, cuando hay un milagro creativo, no, hermano. Un milagro, el milagro más grande para nosotros es la salvación, y usted y yo la tenemos ya. Solo lo que tenemos que hacer es estar firme en el Señor y no darle lugar al diablo ni claudicar. Y mire qué tremendo, donde esta iglesia no le había abierto las puertas al Señor, a la salvación, por su orgullo. Porque hay gente bien orgullosa, hermano. Yo me he encontrado con personas bien orgullosas que cuando usted quiere hablar del Señor, por allá se tiran. O si no, le dicen unas palabras de ofensas, ofensivas. Pero esta iglesia tenía un orgullo, hermano, por las cosas materiales que ellos tenían, por las riquezas que ellos tenían. Ellos producían la pasta del colirio. Ellos tenían, hermano, un negocio fuerte a nivel mundial, podemos decir, en ese tiempo, con todo lo que era el cuero de las ovejas. Y cuántas cosas tenían ellos, y habían, hermano, despreciado al Señor. Y yo le voy a decir algo a usted. No se crea que porque está en la iglesia, usted está en peligro. Yo estoy en peligro. Todos los que estamos aquí hoy estamos en peligro. No se confíe, hermano, porque a veces nos confiamos nosotros y decimos: no, yo estoy bien con el Señor, pero no estamos cumpliendo con ciertos mandatos de la Biblia. Mire lo que pasó con el hijo pródigo, lo que pasó con el joven rico, perdón.
Cuando le dijo al Señor que lo siguiera y él no quiso. Después, te seguiré, Señor. El otro que le dijo que él había cumplido con todos los mandamientos de la palabra del Señor. Y le dijo, te falta una cosa. Hermanos amados, ¿qué le falta a usted? ¿Qué me puede faltar a mí? A veces confiamos en nuestras propias capacidades espiritual y no estamos orando quizá lo suficiente, no estamos ayunando quizá lo suficiente, no estamos congregándonos quizá lo suficiente, y de ahí viene el fracaso en nuestra vida. ¿Por qué a veces algunos hermanos nos descarriamos de los caminos del Señor? Porque nos confiamos en nuestra propia capacidad. Y no es cierto. Nadie es capaz de llevar una vida espiritual si no está orando, si no está ayunando, si no se está congregando, hermano. No es capaz de llevar esa vida espiritual. No la puede llevar esa vida espiritual. Tenemos que estar congregándonos en la iglesia. Tenemos que estar ayunando en la iglesia. Tenemos que estar buscando el rostro de Dios todos los días de nuestra vida. A mí me preocupa cuando un hermano ya no viene a la escuela dominical. Me preocupa. Cuando un hermano no viene por la noche, a mí me preocupa. Después de que digo, pastor, hay culto los lunes. No. Me parece que está como perdiendo, ¿verdad? El gozo de la salvación, como que está perdiendo la bendición de Dios. Porque, hermanos, cuando vienen a Cristo y le preguntan a uno y le dicen, pastor, hay culto los lunes. No, hermano, el lunes de descanso. Ay, qué lástima. Pero después viene a los 8 días, como decía la hermana Rosita, por la mañana. Viene cuando quiere. Viene, hermano, como un visitante más. No viene como un miembro de la iglesia con necesidad de adorar a Dios, con necesidad de buscar su rostro. No, viene como un visitante más de la iglesia y es miembro de la iglesia. No tiene responsabilidades. Ellos no sienten esa responsabilidad, no sienten esa necesidad de sometimiento a Dios. Y ese tipo de creyentes existen en la iglesia. Existen en la iglesia. Como que se les bajó el gas. Como que ya ellos creen que ya están completos, como que no necesitan. Y mire lo que está diciendo la palabra en este momento. Ojalá fueres frío o caliente. Ahora dice, ¿qué significa caliente o frío o tibio? Dice que conocían la palabra, pero la leían y no sacaban nada de la palabra. Tenían la Biblia, tenían la palabra, pero no les importaba, hermanos, si guardar la Biblia para ellos y tener una semana guardada, un mes, 15 días. Era normal para ellos. Hay personas que tienen la Biblia en la casa pero no la leen. Cuando vienen al culto traen la Biblia pero tampoco la leen. Qué tremendo, hermano. Qué
situación más terrible la que viven ese tipo de creyentes, y a algunos hasta le da pereza traer la Biblia o les da vergüenza. A su nombre, iglesia. ¿Cuántos trajeron Biblia? Levanten la mano. No, yo no estoy viendo celulares, Biblia. Celulares no, Biblia. Mire, ahí están unos sin Biblia. Sin Biblia, hermano. Creyentes sin Biblia. Y yo le voy a decir algo. No es la Biblia la que a usted lo va a hacer creyente, no. Es su manera de vivir, su manera de actuar, su manera de ser, hermanos amados. Pero un creyente caliente trae su Biblia para que el predicador que está predicando la palabra no lo engañe a usted. Hay pastores que yo no puedo traer la Biblia porque vengo manejando la moto, ¿no? Y entonces, ¿para qué son los bolsos? ¿Para qué son las mochilas? Celulares, hermano. Ahí andan. Está bien que anden la Biblia en el celular, pero no es Biblia, es palabra la que necesitamos que usted traiga, que lo vean que usted trae su Biblia. Dar testimonio que somos la iglesia del Señor. Hay quienes, pueden decir ustedes, hay quienes traen Biblia pero dan mal testimonio, pero ese ya no es su problema. Ese ya es problema de la persona. Pero usted traiga su Biblia. Usted cargue con su Biblia, hermano. Puede ser que a lo mejor le dé deseo de leerla en el momento que el pastor esté predicando y usted confirme de lo que esté hablando el pastor. El tipo de creyente frío es un creyente, hermanos amados, que no tiene deseo de nada, de cumplir con la palabra del Señor. Ellos sienten como que es una carga servir a Dios. Sienten que como que es una carga ir a la iglesia. Sienten que es una carga orar. Peor, ya no se diga ayunar. Pero el cristiano caliente, estamos hablando del tibio, pero el cristiano caliente es aquel que siempre está metido en lleno en la obra del Señor. Es aquella persona que cuando se le da una responsabilidad lo hace con amor, lo hace con deseo. Hermano, es que está deseando que lo pongan a hacer algo. El frío es aquel que no conoce nada. El caliente tiene que hacer la obra de traer al frío. Amén. Al que no es cristiano. El creyente, ese es el trabajo del caliente, traer al que está frío y decirle: vamos a la iglesia. Mire, es que yo no conozco nada de esas cosas. Por eso vamos a la iglesia, para que usted se informe de lo que el Señor quiere hacer en su vida. Y se lo ganó, hermano. Y pasó aquí después de ser una persona que no le gustaba el evangelio, ni que le hablaran del evangelio, eran enemigos del evangelio, pero usted se lo ganó y ahora es un fiel cristiano que adora a Dios, que sirve a Dios y que está ahí en la iglesia todos los días de su vida. Ese es un frío, pero se volvió caliente en el Señor, porque usted se lo ganó, usted lo trajo a los pies de Cristo. ¡Qué tremendo! Mire, hermano, el apóstol Pablo era asesino, era malo, pero después fue caliente,
ferviente en el espíritu, un hombre de Dios. Y así pasa con nosotros. Así ha pasado con muchas personas que eran enemigas del evangelio, pero hoy son grandes predicadores, hoy son grandes maestros, hoy son personas que están colaborando en la obra del Señor y están allí atendiendo la iglesia. Algunos son ancianos de la iglesia o diáconos que le llamamos, otros son líderes ahí, y ahí están después de que no querían nada con el evangelio. Hoy son grandes líderes dentro de la obra del Señor. Pero es así, hermano, el caliente se gana al frío. El tibio nunca dice que él está mal. El tibio, él puede ir a la iglesia, pero él no cumple con los mandamientos. El tibio puede ir a la iglesia, pero él, si ofrenda, lo hace, no lo hace con voluntad. Si diezma, no lo hace con voluntad. Él anda buscando algo dentro de la iglesia. El tibio anda buscando un milagro, un favor de parte de Dios. Y es lo que busca nada más, y eso es lo que él quiere nada más. Algunos vienen a la iglesia porque el Señor ha bendecido a Juancito. Aquí no tenemos Juancito, ¿verdad? Sí, por allá está uno. Y lo ha prosperado y lo ha bendecido y lo ha sacado adelante, hermano, y ahí va. Entonces el tibio dice: yo quiero esa bendición de Juancito. Pero esa bendición de Juancito es porque él ha buscado de rodillas, ha sido fiel a Dios, ha permanecido en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las tentaciones, en medio de cualquier circunstancia de la vida. Él ha prevalecido, hermano, ahí. Entonces, pero el tibio quiere la bendición del otro, pero no quiere esforzarse. Mire qué tipo de creyente es ese, hermano. Qué terrible, ¿verdad? Él también, cuando hay bendición en la iglesia, él también se emociona. Él también llora. Pero hasta allí nada más. Pero cuando hay responsabilidades dentro de la iglesia y hay algunas necesidades dentro de la iglesia, entonces él no está, nunca está. Y las bendiciones de Dios van a venir cuando nosotros le somos fieles a Él. Cuando nosotros seamos verdaderos cristianos, creyentes, hermanos, que amemos a Dios, que nos entreguemos de cuerpo, alma y espíritu a Dios. El tibio cae en pecado y es como comerse, ¿qué le puedo decir a usted? Un pollo frito. Es un deleite para ellos. O sea, no hay conciencia. La conciencia no le acusa de que está en pecado, que cayó en pecado. No, la conciencia está muerta de esa persona, pero él está en la iglesia. ¿Sabe cuál va a ser el problema, hermano? El problema no es que el pastor lo va a sacar de la iglesia, hay que esté. Tal vez algún día se calienta de verdad. El problema es que cuando venga Cristo, no se va a poder ir. El problema es que cuando el rapto de la iglesia suceda, ellos se quedan. Y no es problema del pastor, yo ya les he dicho miles de veces, no es problema de la iglesia, no es problema de la doctrina, hermano, es problema de la persona que nunca tuvo temor a Dios y mantuvo toda la vida en el pecado, en la injusticia, en algunas cosas incorrectas, nunca se sujetó a la palabra. Entonces, ¿cómo va a volar al cielo esa persona?
no da testimonio, no tiene buen testimonio. Y el diablo los tiene ahí enredados, hermanos, y ellos creen que están bien y están mal. Lo peor de todo es que la demás gente se da cuenta, pero ellos no se dan cuenta. Es terrible, ¿verdad? Lo peor es que la gente te ve y la gente te mira y la gente ve las acciones, ve lo que estás haciendo y entonces, pero ellos nunca, o sea que necesitan ¿qué cosa? Colirio. ¿Qué necesita el tibio? Arrepentimiento verdadero, genuino. La Biblia, el Señor les está diciendo a ellos que necesitan un verdadero arrepentimiento, hermanos. Que se echen colirio en los ojos para que vean, hermanos, el colirio que debe de tener usted. Es el Espíritu Santo de Dios para que lo guíe, para que lo exhorte, para que lo enseñe, para que usted aprenda a depender de Dios y saber que el temor de Dios es lo que debe de tener usted sobre todas las cosas. El que teme a Dios se guarda del pecado. Pero tibio, eso tibio, ¿para qué sirve? Para nada. Por eso es que la Biblia está diciendo que mejor seas caliente o frío, pero menos tibio. El tibio tiene problemas. El tibio tiene problemas. El tibio no es constante en la iglesia. Ay, papá, dice Juancito. No soy yo el que digo ese Juancito. Ay, mamá, dice. El tibio no es cultero. El tibio no le importa si hay culto o no hay culto. El tibio no le importa si hay escuela dominical o no hay escuela dominical. El tibio, hermanos amados, no le da deseo de hacer nada que lo impulse el Espíritu Santo, a no ser que el pastor lo obligue a hacer algo. Qué tremendo, ¿eh? Entonces, algunos tibios son impulsados no por el Espíritu Santo, sino por el pastor. Y eso no va con el Señor. Tiene que ser voluntariamente, hermano. Usted debe de cantarle a Dios aquí voluntariamente, no porque le exija el que lo dirige a usted en la alabanza. Aleluya, hermano. Dice el Señor, conozco vuestra obra. Ojalá fuere frío o caliente. ¿Cuál es la condición de nosotros? ¿Cuál es la condición de la iglesia? ¿Eres tibia, iglesia, esposa del Cordero, o eres caliente? La iglesia, esposa del Cordero, tiene que ser caliente. La iglesia esposa del Cordero no tiene que ser tibia. La iglesia tibia vive en problemas, vive chismeando, vive murmurando, viven hablando de los hermanos, viven hablando del pastor, viven encima de otros hermanos que quizás están allí arreglando sus problemas. Esa es la iglesia tibia, y esa iglesia tibia no va para el cielo. La iglesia caliente lo que hace es ayudar a los hermanos que se levanten en el nombre de Jesús, a darle un buen consejo, hermanos amados, para que ellos se levanten espiritualmente y alaben a Dios y adoren a Dios y resuelvan sus problemas. Esa es la iglesia caliente. La iglesia tibia solo vive viendo problemas dentro de la iglesia. Cuando usted mira a un hermano chismoso en la iglesia, diga: este es tibio, este no es caliente. Y tienen años algunos de estar en la iglesia, pero son tibios. Ellos viven viendo todo el tiempo, viven viendo problemas en la iglesia. Y los problemas son ellos.
Y lo de los problemas son ellos. ¿Por qué? Porque la tibieza no lo deja ver más allá. La tibieza no los deja avanzar. Óigame, la palabra tibio, ¿sabe qué significa? Hipocresía delante de Dios. Los fariseos, ¿cómo eran? Eran hipócritas delante de Dios. No les gustaba lo que hacía Jesús. Hablaban mal de Jesús. Demonios tienen, decía. Es el príncipe de Beelzebú. Es comilón. Es borracho. Mire cuántas cosas le decían a Jesús, hermano. Pero ellos no se miraban. Que ellos nunca hicieron un milagro. Nunca sanaron a alguien. Nunca fueron liberados, hermano, de nada. Pero eran criticones, murmuradores. Entonces el tibio tiene esa característica de ser murmurador, criticón y hablón. Ay, papá. Yo digo papá, yo no digo mamá. Yo te digo en esta noche, hermano. Usted tiene que ser caliente. Un creyente caliente es un creyente celoso que ama la obra de Dios, que ama al hermano, que ayuda a la persona que necesita. Esa es una persona caliente. Es una persona que se compadece de las necesidades de otro, hablando espiritualmente. Y la iglesia tiene que ser así. Fíjense, hermanos, que yo he visto algo acá en la iglesia. Y es que a mí nadie me anda diciendo, fíjense que Julano así, así, así. ¿Por qué? Porque hay un día le dije a una hermana, vaya, resuelve ese problema usted, porque usted fue la que comenzó. ¿Qué me viene a buscar a mí? Si fue usted la que habló, si usted fue la que murmuró, si usted fue la que criticó, si usted fue la que hizo el daño, vaya. No volvió a decirme nada. Y eso lo digo en la iglesia. Y entonces los hermanos a mí no me dicen nada. Porque los problemas, hermanos, tienen que resolverse como pueblo de Dios, como hijos de Dios que somos. Nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. ¿Quién lo mandó de Lengón? Yo no lo mandé de Lengón. Amén. Yo lo mandé a aconsejar. Yo lo mandé a orar. Yo lo mandé a hacer algo por la obra del Señor. Jesús, cuando agarró a los 12 discípulos, hermanos, los mandó de 2 en 2. Y habían milagros y sanidades. Y cuando regresaron, llegaron contentos, llegaron alegres, llegaron felices. Y le dijeron al Señor Jesucristo que los demonios se sujetaban, que los enfermos se sanaban. Y Jesús le dijo: alégrense porque su nombre esté inscrito en el libro de la vida. ¿Cuánto le alaban en esta tarde? Hermano, alégrese porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Y ¿sabe qué? Manténgase firme, manténgase caliente en el espíritu para que ese nombre no sea borrado nunca más del libro de la vida. Hoy que estaba reconciliando a mi hermana, yo sentí un gozo muy aquí adentro de mi corazón. Y digo, hermano, cuánta gente por un tibio viejo que no supo dominar la lengua, hoy están un montón de hermanos
que eran hermanos débiles dentro de la iglesia, que necesitaban un consejo, un apoyo suyo, no una lengua suya. Y hoy están afuera. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Es mejor que se ate una piedra de molino al cuello y se vaya a las profundidades de la mar. Porque hay gente débil en la iglesia, hermano. Hay hermanos débiles que con nada se molestaron. Es más, es posible que con este mensaje que yo estoy predicando, algunos se molesten. Aleluya. Segunda de Corintios. ¿Lo tiene? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo que hace el diablo? Cegar el entendimiento, cegar la mente de la gente para que no entiendan el mensaje. Ojalá que aquí todos ustedes me entiendan este mensaje que estoy predicando para la iglesia. Estoy predicando para que usted no sea una persona tibia y se quede en el día del rapto de la iglesia, sino una persona ferviente en el espíritu y pueda volar conmigo al reino de los cielos y vivir con Cristo por toda una eternidad. Ojalá que me entienda este mensaje de hoy como el mensaje de la mañana. Igualmente, hermano, no predicamos para que usted se quede, predicamos para que usted se vaya. Si usted está en pecado, ¿qué le cuesta, hermano, renunciar a eso? ¿Qué le cuesta renunciar a eso? ¿Qué le cuesta renunciar a ese pecado, el cual lo tiene atado, hermano? Si es fornicación, si es adulterio, si es que le gusta andar picando flores de aquí para allá, si es que le gusta andar escondido haciendo algunas cosas dañinas, ¿qué le cuesta renunciar a eso? No, lo que hace la gente es que se molesta con el predicador. Y no es con el predicador que debe de molestarse usted. Moléstese con la Biblia, porque es la palabra de Dios. Y es la que le dice que el diablo ha venido para cegar el entendimiento a su vida. Y usted no pueda entender el plan divino de Dios. Y el plan divino de Dios es trasladarlo a un lugar especial. Romanos capítulo 8 verso 5, y con eso termino. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mire cómo están de atados, hermano, no pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Para poder ver la gloria de Dios y poder ver la bendición de Dios y poder irse en el rapto de la iglesia o en el traslado de la iglesia, hermano, usted tiene que
Depender del Espíritu Santo de Dios, no de los deseos de la carne, no de los deseos pecaminosos. No, hermano, usted tiene que renunciar a eso. ¿Cómo a veces nos dejamos seducir por el diablo, hermano? Con alguna palabra bonita al oído, las hermanas. Porque quienes dan esas palabras bonitas en el oído son los hombres. Y le dan una palabra bonita a la hermana y se la creen que es cierto. Y cuando lograron el objetivo, un poco de tiempo y luego van con otra. Y van con otra. Porque ese es el deseo de la carne. Porque no han matado el deseo de la carne. Porque no se han doblegado delante de Dios. No saben lo que es, hermano, arrepentimiento y transformación en la vida de ellos. Dicen algunos, yo cantaba bonito. Cantaba. Yo predicaba bonito. Predicabas. En los ayunos había una gloria. Había. ¿Y ahora qué está pasando con tu vida? Algunos dicen, yo era pastor. Eras. Yo era un líder excelente en la iglesia. Eras. Todo era. Ahora, ¿qué sos? Hay un espíritu que te tiene doblegado. Hay un demonio que doblega a las personas y los tiene atados y no los deja ser libres mientras no se acerque uno de los calientes y reprende ese demonio. No se va a ir de la vida de esa persona. Por eso es que la iglesia tiene que ser caliente en el espíritu para reprender esos demonios que están atacando a los más débiles de la iglesia. No te asocie a esos espíritus malignos. Repréndalos. Échelos fuera. El Espíritu sabe. El Espíritu te conoce. Cuando tú tienes al Espíritu de Dios, hermano, usted sabe por dónde los demonios pueden venir para perturbar tu vida espiritual, para dañar tu integridad con Dios, para que usted sea rebelde. Usted debe de saber por dónde viene el espíritu del maligno atacando su vida.